dónde viene esa ambición por aprender? Porque no todo el mundo la tiene. Primero, bueno, ya estoy sacando casos que son más difíciles y después es verdad que la disconformidad, ¿no? Me hizo dar el paso y decir, bueno, me da igual, aunque me vaya peor económicamente, pero bueno, quiero cumplir ese sueño que se despertó a los 4 años de estar en la clínica. Soñaba con una clínica con la fachada gris, pequeñita, tal. Poca gente entiende que de verdad la parte emocional nos afecta mucho, ya no solo a nivel mental, pero a nivel físico, ¿no? Bueno, los pacientes más complicados son aquellos que internamente no están bien, no comen bien, no tienen horas de sueño, viven estresados, que siguen sin resolver los problemas. Cuando hablamos de emociones es muy difícil. Se nota que hay una tensión interna, el paciente no mejora, que no por su fisonomía, sino es por estado emocional. ¿Cuál crees que es el mayor problema que estás viendo en el día a día de las personas? Hay un perfil de pacientes por accidente, por traumatismo, por esguince, por golpe, que bueno, eso es común y es difícil prevenirlo, ¿no? Y después hay un tipo de paciente con patología de no cuidarse, de mala higiene postural, de no dormir la hora suficiente. Entonces, las dos patologías más frecuentes es cervicalgia y lumbalgia, es lo más. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una entrevista más. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Bueno. Él es fisio y lleva más de 10 años más o menos emprendiendo. Hoy lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Álvaro. Bueno, muchas gracias a los dos por el interés en entrevistarme. Eso es lo primero. Sí, claro que sí. Además, siempre nos gusta descubrir qué historias hay detrás de esas mentes emprendedoras que bueno, está llena de historias, llena de obstáculos, llena de disciplina, y hoy venimos a eso, que nos cuentes un poquito tu emprendimiento con tu propio local como fisio. Bueno, pues si me remonto a los inicios, pues bueno, no fueron fáciles, porque bueno, me tuve que ir antiguamente, pues hace 10 años, no, hace 14 años, claro, empecé a estudiar en Murcia. Y bueno, muy bien, me llevo muchas cosas muy bonitas, muy buenas, pero sí que es verdad que, bueno, que fue duro. Sobre todo el empezar. Pues bueno, era sin experiencia, ¿no? Un mercado en el que te dan oportunidades pues, con malos horarios, mal salario, fuera de tu casa y bueno, al principio pues, siempre cuesta un poco. ¿De dónde viene el hecho de estudiar fisio? Wow, pues no lo tenía muy claro hasta 2 años antes de la selectividad. Vale, bueno. Sí, a mí siempre me ha gustado el deporte, siempre he practicado fútbol y bueno, he sido buen estudiante siempre, pero no tenía muy claro qué quería hacer. Algo relacionado con el deporte y tal. Entonces cuando decidí ser fisioterapeuta dije, bueno, me gustaría dedicarme a la fisioterapia deportiva y bueno, terminé la carrera y las prácticas las hice en un equipo de fútbol sala, tenía mucha ilusión, se llama el Pozo Murcia, además muy mediático ese equipo, sí. Pero bueno, salí un poco decepcionado y entre la decepción de las prácticas junto con todo lo que había aprendido en la carrera y todo lo que había visto bueno, con la fisioterapia puedes trabajar muchas más cosas que una lesión deportiva, un vértigo, un dolor de cabeza, puede ayudar mucho más a la gente de a pie. Y eso me llenó mucho más y es lo que me hizo un poco montar la consulta. Y tú empezaste, bueno, imagino que después de las prácticas y todo eso, primero empezaste a trabajar en un centro clínico, ¿no? Sí, bueno, justo cuando terminé la carrera, ¿no? Cuando terminé la carrera, pues tenía tantas ganas de trabajar que me pateé en Murcia echando currículum por todos lados. Y bueno, viendo que las condiciones no eran muy buenas, pues me vine al Muñécar, cerca de mi familia. A mí me tira mucho la tierra. Y me di de alta como autónomo. Y bueno, estuve como 2 meses, bueno, sigo de autónomo, he estado casi 11 años ininterrumpidamente. Y me di de alta como autónomo, estuve 2-3 meses trabajando a domicilio, en casa, iba a Motril. Y bueno, y me iba muy bien. Y bueno, a los 2-3 meses contacté con Almusalud, que es una policlínica de aquí, de Muñeca, y empecé a trabajar ahí estuve 6 años. Sí, bueno, tuviste bastante tiempo. Sí, 6 años. ¿Y en qué momento dice Álvaro, pues mira, si las condiciones no están bien con los trabajos que te ofrecen y todo eso, en qué momento dice Álvaro, venga, pues me hago autónomo? Bueno, ¿qué mentalidad tenías en ese momento como para tomar esa decisión? En ese momento lo que pretendía es primero trabajar y después trabajar de una manera en que te puedan remunerar de manera correcta.
Es que cuando iba los contratos eran de 3 horas y a lo mejor lunes, miércoles, viernes y tampoco te podías permitir estar lejos para 3 horas. Entonces, bueno, dije, es verdad que había unas bonificaciones, que no era un riesgo máximo durante los 6 primeros meses y digo, bueno, vamos a intentar. Yo tenía la suerte de que aquí me conoce mucha gente y bueno, sí que cuando te conocen te pueden dar la oportunidad, pero una vez que te dan la oportunidad hay que demostrarlo. No recuerdo dónde escuché una vez que cuando un paciente entra a tu consulta, no tienes verdaderamente un paciente, sino tienes la posibilidad de tener un paciente. Lo tienes que demostrar. De que se mantenga como a largo plazo contigo y que seas como su fisioterapeuta de confianza, digámoslo así, ¿no? Sí, claro, no puedes conformarte con ser una clínica de pacientes paracaídas, ¿no? De que lleguen porque haya un turismo, porque bueno, quieran probar, sino tienes que demostrar que le puedes ayudar. Y cuando tú empiezas con este proceso de ser autónomo y demás, aparte de estar trabajando en la clínica, imagino que son muchísimas horas de trabajo lo que hay ahí, porque estás en un centro trabajando, pero estás también como autónomo. Claro. Bueno, las condiciones que tenía cuando empecé a trabajar en la Musalud eran de autónomo. Entonces, bueno, sí que yo metía muchísima gente en la agenda, ¿no? Mucha gente que me llamaba personalmente y bueno, por ahora lo metía y después por tecnología, teníamos un ecógrafo y tal, y bueno, trabajaba allí, pero es verdad que después tenía muchos pacientes, corredores, futbolistas, tal, que sí que trabajaba en casa. Entonces al final eso se resume en que me levantaba a las 8 y salía a las 2 y empezaba en casa a las 4, menos algo, y entraba a las 5 y salía a las 9 y a las 9:30 tenía otro paciente, es decir, echaba muchísimas horas así durante 6 años. ¿Y todo eso para tener un colchón para tú luego poder emprender? O sea, ¿tu idea en ese momento era dejar la clínica, está el centro este del que estamos hablando, y dedicarte tú independientemente? Bueno, en principio no. Yo siempre he estado muy a gusto con los pasos que he dado. Sí que es verdad que he tenido muy claro la dirección de mi camino y he intentado dar pasos muy meditados y sobre seguros, pero siempre en dirección hacia donde quiero. Entonces sí que estaba a gusto y durante los 3-4 primeros años nunca pensé en emprender porque bueno, me iba bien económicamente, trabajaba mucho, pero bueno, al final ves que tienes la posibilidad de ir a más y sí que a los 4 años de estar trabajando se despertó un poquito ese sueño. Aparte soñaba con eso, soñaba con una clínica con la fachada gris, pequeñita, tal, y bueno, bueno, cuando monté la clínica, conforme iba pasando los meses y tal, pues bueno, pues empecé a contratar gente y crecí exponencialmente. Pero sí que es verdad que a partir del cuarto, quinto año, pues bueno, lo tenía muy claro. ¿De dónde viene ese sueño? O sea, ¿de dónde viene esa ambición por aprender? Porque no todo el mundo ni la tiene y bueno, al final las situaciones son muy distintas. ¿De dónde viene eso? Bueno, dos cosas. Primero, soy una persona que suelo ser muy perfeccionista en todo lo que me gusta, ¿no? Para otras cosas soy muy despistado, pero lo que me gusta sí que, sí que me gusta ser perfeccionista. Entonces, primero, en todas las formaciones que he hecho, tanto en el máster como en la carrera, sí que pues bueno, pues intentaba quedarme con todos los conocimientos y bueno, al final cuando ves que destaca un poquitillo, dices, joder, ¿por qué no? ¿Por qué trabajas para otra persona, no? Si bueno, ya estoy sacando casos más importantes o estoy sacando casos que son más difíciles, bueno, eso por un lado. Y después es verdad que la disconformidad, ¿no? Cuando ya llevas 4 años y ves que bueno, que puedes más, que puedes aspirar un poco más, que estás súper colapsado de pacientes, pues sí que dices, pues vamos a dar un poquillo, vamos a dar ese paso. Y cuando das ese paso, vale, ahora nos vamos al momento en el que dices, dejo la clínica y me busco un local, ¿no? Porque imagino que tendrías que empezar por ahí, a buscar un local. ¿O cómo empezaste? Pues bueno, me acuerdo como si fuese ayer. Han pasado ya 5 o 6 años, 5 años creo, y me acuerdo como si fuese ayer. Estaba pasando por una mala racha en ese momento, tenía muchísimo dolor de espalda. Coincidió con un accidente de moto y a los 2 meses se instauró un dolor aquí interescapular súper fuerte que no terminaba de irse. Y bueno, se juntó pues lo emocional, el trabajo, el accidente, pero no se terminaba de ir. Me trataba con profesores del máster, con compañeros y seguía igual. Recuerdo que comuniqué que me iba y
bueno, echa a llorar, porque al final dejas atrás una etapa de 6 años en la que bueno, te han dado mucho y súper agradecido. Pero recuerdo llegar a casa a los 15 minutos y había desaparecido el dolor ese interescapular que llevaba 2 meses con él. 2 meses, y fue así. ¿De verdad? Así fue. O sea, ¿y tú crees que eso tiene que ver sobre todo por la parte un poco más emocional? Bueno, después de 10, 11 años de experiencia, los pacientes más complicados son aquellos pacientes que internamente no están bien, que no comen bien, que no tienen horas de sueño, las suficientes horas de sueño, que viven estresados, que salen de la consulta y siguen sin resolver los problemas. Y eso para mí son los pacientes más complicados, los que no se permiten mejorar en movilidad, que fortalecer. Esos son los más complejos. Y cuando hablamos de emociones, es muy difícil ayudarles, muy difícil. Pero tú intentas hablar con los clientes del tema que, bueno, sí, porque creo que poca gente entiende o es un poco consciente todavía que de verdad la parte emocional nos afecta mucho, ya no solo a nivel mental, pero a nivel físico. Y tú le haces o le intentas hacer entender a estos clientes, a estas personas. Sí, a ver, no es nada nuevo que existe un dolor, que se somatizan las emociones, eso desde hace mucho tiempo que se sabe. Pero en estos 10, 11 años o 10 años es que lo he experimentado cada día. Cada día ves que hay pacientes que, no sabría describírtelo, pero se nota que hay una tensión interna, que conforme vas trabajando tejidos blandos, el paciente no mejora, y ves la diferencia entre un paciente que no por su fisionomía, sino eso por estado emocional, que rápidamente cambia su estado tensional, y sin embargo hay pacientes que pueden estar trabajando 3 horas seguidas y saldría igual. Entonces, con esos pacientes no me meto en ello porque no soy experto, y aparte me tengo mucho que aplicar yo personalmente, pero sí que se aconseja y se deriva, ¿no? que trabaje ese aspecto. ¿Sí? ¿Y tú intentas hablarlo con esas personas? Sí. Porque si no, ¿cómo lo haces tú? Bueno, se le hace costar al paciente que aquí hay una parte que se nos escapa. Aparte, yo le digo a muchísimos pacientes, hay 3 esferas importantísimas en el bienestar. Una es la emocional, que bueno, que ya te digo, no me meto en ello, siempre lo derivo y se hace costar al paciente. Otra es la bioquímica, ¿no? El cómo comemos, el cómo nos alimentamos. Y después está la parte biomecánica, la parte de, pues bueno, fijaciones articulares, movimiento. Y bueno, dentro de esa parte biomecánica, yo me encargo de la parte un poco pasiva. Después el paciente o un readaptador se tiene que encargar de la parte más activa, de fortalecer, estirar, movilizar. Pero bueno, el paciente tiene que ser el primero en querer mejorar en las 3 esferas. Sin eso no hay un equilibrio. Y ahora que estamos hablando un poquito de lo que deberíamos hacer o deberíamos intentar mejorar cada uno por nuestra propia cuenta, con nuestra responsabilidad, ¿crees que es muy importante eso de movilidad y estiramiento ya por la mañana? Bueno, por la mañana al final entiendo que vivimos, nos levantamos y vamos como un hámster en una rueda, ¿no? Nos dejamos llevar y pasan las 24 horas del día muy rápido. Entonces, bueno, más que por la mañana, yo siempre aconsejo que el paciente cree unos hábitos cuando él pueda, cuando mejor le venga, pues antes de acostarse. Yo, por ejemplo, lo hago martes y jueves antes de acostarme y bueno, y hay pacientes que si pueden 2 días, pues 2 días. Si hay pacientes que pueden toda la semana, pues mejor, pero que al final hay que crear un poco de hábito y hasta a la hora que sea, pero hay que hacer algo. Incluirlo por lo menos, aunque sea como tú, 2 Sí, días. sí, sí. 2 días a la Y semana. 2 es más que 1 y 1 es más que 0. Empezar por ahí. Empezar, por lo menos empezar. Empezar. Y si volvemos un poquito al tema, porque has dicho que la parte esa emocional en la que tú te quedaste cuando dejaste la clínica, bueno, al final dejar ir creo que es bastante difícil muchas veces. Muy difícil. A mí me cuesta mucho desprenderme, mucho. Hablábamos al principio que yo intento premeditar mucho los pasos que doy, sé la dirección que quiero llevar y la dirección a donde no quiero ir también la tengo clara. Pero es verdad que me cuesta mucho desprenderme de las cosas, aunque sepa que son para un bien, pero siempre cuesta. Y fue difícil, fue muy difícil. Es verdad que fue liberador, pero fue muy difícil. Fíjate, hasta el punto de estar 2 meses bueno, yendo a Motril a que me medicasen continuamente. Y cuando ya encuentras, nos vamos ya al punto ya encuentras un local,
¿Cómo haces para...? Bueno, también es verdad que ayuda mucho el hecho de que ya tenías clientes en la clínica y fuera de lo que es la clínica, entonces tú ya enseguida ya conseguiste clientes, ¿no? Sí, a ver, yo lo monté con mucho miedo, sabía que iba a tener un margen de 2 o 3 semanas de pacientes porque lo tenía en casa y tenía muchas llamadas, pero tenía mucho miedo. Lo que pasa es que esa disconformidad que tenía antes me hizo dar el paso y decir, bueno, me da igual, aunque me vaya peor económicamente, pero bueno, quiero cumplir ese sueño que se despertó a los 4 años de estar en la clínica y me daba igual que me costase el dinero al principio, me daba igual que me costase esfuerzo al principio, pero quería intentarlo y no quería quedarme con las ganas. Aparte, no recuerdo si tenía ya 27 o 28 años y no quería que pasase mucho más tiempo. Cuando dices miedo, ¿a qué le tenías miedo sobre todo? Pues tienes miedo a dejar algo estable, porque era algo estable y posiblemente era algo que podría perdurar unos años más y eso siempre es cómodo. Pero creo que ahí está la cosa. Diferencia un poquito el trabajo constante en una clínica y demás a emprender, que siempre entras en muchísimos riesgos. Cuando emprendes, al final, no solamente eres fisioterapeuta, eres gestor, te tienes que informar de plazos de pagos, eres secretario o secretaria porque estás gestionando tu agenda, eres el limpiador porque cada día estás barriendo, estás limpiando y al final tienes muchos oficios que te ocupan muchísimo, mucho esfuerzo, pero bueno, después tiene una parte que es muy buena, que es muy grato y cierra yo cada día me voy cansado, pero cierro la puerta de la clínica y me voy diciendo, he ayudado a muchísima gente y es muy bonito estar en un sitio y que la gente esté esperando en sala de espera, depositando toda su confianza para que le ayude. ¿Cómo de importante crees que es? Porque estamos hablando aquí de que a pesar de todo eso había un sueño mucho más grande, que te compensaba mucho más y te sigue compensando mucho más. ¿Cómo de importante crees que es el hecho de tener un sueño, que en tu caso es ayudar a los demás, servir a los demás, en comparación con un sueño de yo quiero ganar dinero, yo quiero que se me vea como, en tu caso, fisioterapia, ¿no? Fisioterapeuta? ¿Cómo importante crees que es el salir de ti mismo para ayudar a los demás? Creo que es lo más importante. El principal objetivo, evidentemente todos trabajamos para poder vivir, pero el principal objetivo es levantarte por la mañana y realizar algo primero que te apasione y después que, si en mi caso puedo ayudar a los demás con algo tan importante como es la salud, pues es que me quedo con eso. Cada vez que me levanto lo pienso y veo la agenda y repaso el caso del paciente e intento mejorar cada día para ver en qué le puedo ayudar. Y es el objetivo de cada día. ¿Cuál es tu método de mejorar en este caso? Mi método de mejorar, primero hacer partícipe al paciente y consciente de su patología y bueno, intentar con todas las herramientas que tengo, a nivel de terapia manual, de entendimiento del dolor, trabajo de ejercicio físico, pues eso un poco son los métodos más específicos para que el paciente mejore, pero sobre todo hacer participar al paciente de su propia lesión. Sin eso es imposible. El paciente cuando entra a consulta, yo se lo comunico, somos un equipo y sin eso es imposible. Si remo solamente yo, ¿de qué vale que el paciente venga cada mes a tumbarse en la camilla? De poco. Y cuando tú te sigues ahora mismo también formando, o sea, porque a pesar de los años que llevas, experiencia y demás, ¿crees que todo esto es un ámbito en el que siempre va a haber más que aprender? Sí, mira, durante los primeros años es como que apreté mucho el pie en el acelerador y hice un máster de osteopatía que duró 6 años y durante los descansos de fines de semana pues me formaba en terapias invasivas tipo punción, después me formé mucho en ecografía y es verdad que llevo un año en el que no me formo muchísimo desplazándome a Madrid como hacía antes, sino soy un poco más autodidacta. Creo que al final, ya el consejo que le daría a
bueno, a alguien que esté empezando es que tenga muy clara la anatomía, porque al final es la base de todo, y una vez que tienes claro, pues eso, desfiladeros, pasos de nervios, inserciones musculares, inervación, pues sí que es mucho más fácil formarte, porque te puedes coger un libro y decir, ah, vale, pues ¿cómo se aborda esto? Pues, ay, si esto estaba por aquí, pues es más fácil. Y al final todas las técnicas van dirigidas a un cuerpo, que es lo que tenemos que entender, que somos un cuerpo con músculos, con nervios, con vasos, con vísceras, y eso es lo que hay que tener claro para después desarrollar cualquier tipo de técnica. Durante todos estos años de experiencia y con las personas y todos los clientes que tienes y demás, ¿cuál crees, quizá hay uno, quizá hay dos, quizá hay tres, es o son el mayor problema que estás viendo en el día a día de las personas? Bueno, los dolores que tienen. Sí, mira, es verdad que hay pacientes, hay un perfil de pacientes por accidente, por traumatismo, por esguince, por golpe, que bueno, eso es común y es difícil prevenirlo, ¿no? Y después hay un tipo de paciente, pues como hemos hablado antes, que con patología, con cervicalgia, es muy frecuente una cervicalgia y una lumbalgia en consulta, pero bueno, muy de la mano de lo que hemos hablado antes, de no cuidarse, de mala higiene postural, de no dormir la hora suficiente, es lo que hablábamos antes. Entonces, bueno, si me tuviese que quedar con las dos patologías más frecuentes, es cervicalgia y lumbalgia, que es lo más común. ¿Y has visto un cambio fuerte o algo muy fuerte en el tema del teletrabajo? Porque ahora mucha gente se está dedicando a sentarse en su mesa y solamente estar delante de un ordenador. ¿Has visto ahí algún tipo de cambio? Bueno, sí que es verdad que ahora reciben más pacientes que teletrabajan y no todos, no por teletrabajar te vuelven más sedentario. Hay gente que teletrabaja pero tiene su rutina, como hablábamos antes, y bueno, y tienen su hora de trabajo, pero van al gimnasio y salen a andar y tienen su rutina de movilidad. Entonces, bueno, al final el que es disciplinado y crea el hábito, pues trabaje donde trabaje, pues va a hacer sus deberes. Vámonos también a un tema curioso, tema CrossFit. Porque yo he escuchado ya muchas veces, además tengo también algunos amigos que también son fisios, como tú, que muchas veces han soltado la broma de, sí, que la gente siga yendo al CrossFit porque entonces tengo más clientes. ¿Has visto ahí también un cambio fuerte? Bueno, es verdad que sí que vienen muchos pacientes que entrenan en CrossFit y las lesiones pueden ser no porque el ejercicio esté mal, sino porque al final son pacientes que si entrenan 5 días, que si sobrecargan muchísimo, que si, no sé, se tuercen un tobillo al bajar del cajón, pues al final va a tener mucha más posibilidad de que te entre un paciente que dé saltos, que coja cargas pesadas, posiblemente va a tener más tendencia a lesionarse que un paciente que entrene quizá un poco más controlado, que no entrena a contrarreloj, que bueno, yo de vez en cuando hago CrossFit y está genial y lo recomiendo muchísimo, pero es verdad que una de las cosas que tiene, una de las cosas malas que tiene el CrossFit es trabajar un poco a contrarreloj, es meter una repetición más cuando no se puede o es cargarse un poco más sin tener la capacidad de cargarse más. Entonces, siempre que se haga con conciencia es perfecto. Y ahora, si quieres te mojas y si no, no. ¿Crees que todo el mundo puede hacer CrossFit? Yo creo que todo el mundo puede, a ver, CrossFit, todo el mundo puede adaptarse a unos ejercicios determinados. Por ejemplo, el paciente que no pueda hacer o la persona que no pueda hacer un salto al cajón, pues bueno, que haga una adaptación. Lo importante es tener un buen entrenador personal o un buen monitor que te adapte los ejercicios. Pero yo creo que todo el mundo puede hacer algo. También depende un poco, o sea, da igual un poco la edad, ¿no? Porque Sí. yo he visto también niños ya con Sí. 10, 11 y 12 años, a ver, no haciendo súper cosas con muchísimo Claro. peso, pero que poder se puede Claro. desde que eres joven. Al final es cuestión de adaptar los ejercicios a la persona y creo que siempre debería ser así. Por eso los entrenamientos personales están más en auge y quizás son más beneficiosos por eso, porque te están adaptando lo que necesitas a ti, a tu cuerpo. Entonces, bueno, al final una clase grupal está genial, pero no todo sirve para todo. Entonces lo ideal sería, oye, tú que vas más flojito en esto, vamos a hacerlo de esta manera, o tú que esto tiene esta limitación, o tienes una tendinopatía del rotuliano, pues vamos a intentar no hacer saltos explosivos durante el primer periodo de readaptación. Lo que pasa que, bueno, que cuando un paciente viene con una lesión específica, lo ideal es ir a un readaptador.
¿Te ha pasado alguna vez, bueno, imagino que esto también tiene mucho que ver con un redactador, pero a lo mejor has tenido la experiencia, si no, no tienes por qué contarla, pero ¿te ha pasado alguna vez con el tema de, también tengo algunos amigos que son futbolistas, que además se dedican a ello al 100%, que es su profesión, por así decirlo, que han sufrido una lesión grave, lo que sea, y les dicen, pues tienes que tirarte X meses, pues readaptación, no sé, a algunos le han tenido que operar, etc. ¿Has visto ahí cómo a estas personas, a estos chicos sobre todo, les ha afectado también de manera emocional y psicológicamente? Sí, mira, actualmente tengo varios casos y tengo un caso de un futbolista profesional que bueno, al final vive de eso y lleva apartado de los terrenos de juego, bueno, ya sí que lleva 2 años jugando, pero ha estado apartado de los terrenos de juego, pues creo que 1 año y medio, 2 años, y al final, primero, él viene de una dinámica en la que lleva jugando desde pequeño y le toca una lesión en la que tiene que parar 1 año y medio, pues no es fácil, porque llega la incertidumbre de si volveré a estar como estaba antes, de si seguiré manteniendo mi trabajo, y emocionalmente tiene que ser difícil. Pero bueno, después lo que hablábamos antes, cada persona es diferente y hay personas muy fuertes mentalmente que, bueno, que esto le supone un reto y le supone eso, trabajar más, esforzarse más para volver mejor. Y en el caso de este chico que hablábamos, pues creo que sí, que ha vuelto y más fuerte. Sí, ¿no? ¿Te ves muchas veces implicado en todos los clientes? Imagino que sí. Implicado en ellos también muchas veces psicológicamente. O sea, ¿crees que muchas veces los psicólogos los fisioterapeutas jugáis un papel de psicólogo? Bueno, de psicólogos quizás no, bueno, porque son palabras mayores, vale, pero sí que bueno, tenemos que escuchar mucho. Antes me pasaba más, antes sí que me involucraba muchísimo con respecto a las emociones, pero bueno, también te vas dando cuenta conforme pasan los años que tú puedes llegar hasta donde llegas, que tú también tienes tu vida, que cierras la consulta y tienes pues tus amigos, tu familia y tus hobbies, aficiones, y al final tienes que desconectar sí o sí, porque si no te pasa factura. Y durante los primeros años sí que fui pues muy insistente con eso, me involucraba muchísimo con que el paciente se involucrase en casa con las tareas, pero sufre mucho con eso. Entonces al final intento ser un poco, dejarme la piel aquí y fuera del trabajo intentar vivir mi vida. Durante todo tu proceso, ¿vale? Una vez que ya eres emprendedor, ya tienes tu local, ya tienes tus pacientes, todo está funcionando, ¿hay en algún momento en el que tú hayas dicho creo que lo quiero dejar, o que te lo hayas planteado sí, por estrés, por lo que sea? Sí, sobre todo, bueno, hubo un antes y un después, ¿no? Cuando yo ya monté la clínica anterior, esta es la segunda clínica, pues sí que hubo un momento en el que estaba muy colapsado, porque había una lista de espera de 2-3 meses, la gente cuando te llamaba por teléfono era, ahí te pongo en 3 meses y sale un hueco, te aviso. Pues era desesperante, porque eran muchísimas llamadas, intentaba darle cobertura a todo el mundo, me venía los fines de semana y un poco dejé de lado pues, muchas cosas. Dejé de lado pues, jugar al fútbol, dejé de lado pues, amistades y bueno, te planteas si esto merece la pena. Pero bueno, el antes y el después fue dar con Víctor, que Víctor es un chico que estuvo 2 años trabajando conmigo, con una formación brutal, una formación académica muy buena, pero después personalmente era y es todavía mejor. Entonces, bueno, me descongestionó muchísimo, me facilitó muchísimo las cosas y sobre todo nos dio un impulso no solamente a mí como profesional, sino en la calidad de los tratamientos. La gente, bueno, al final eran 4 ojos, no solamente era yo el que trabajaba, el que diagnosticaba, ya eran 4 ojos y al final el beneficiado de todo eso era la gente. Hasta el punto que, bueno, él es gaditano y se ha llevado bueno, ya hablo mucho con él y ya ha montado su clínica en Cádiz, que seguro que le va genial. Pero bueno, muchísima gente, ya han estado 2 o 3 personas allí en Cádiz viéndolo, lleva 2 meses fuera, así que imagínate la personalidad y la persona que es. Sí, el momento que Víctor te dice, oye, ¿me voy? ¡Wow! ¡Uf! Pues bueno, estaba en una situación también un poco de estrés yo, entonces bueno, fue como, algo más, ¿no?
pero bueno, yo en todo momento lo comprendí, es más, recuerdo que solo comunicármelo, porque Víctor y yo... por- Cuando Víctor te dice, Álvaro, me voy a mi ciudad en ese momento. Bueno, pues fue a los 2 años de estar Víctor conmigo, en el que ya estábamos muy adaptados, y bueno, yo ahí tenía una etapa de estrés y fue como, guau, algo más, ¿no? Pero es verdad que lo entendí desde el primer momento, porque él es muy válido, él tiene un perfil súper óptimo para emprender por su capacidad de relación con las personas, por su formación, por el trato al paciente, por los tratamientos que hace. Entonces, bueno, lo entendí perfectamente. Además, terminó de decirme el mensaje, y porque fue... Él y yo no coincidíamos, él y yo no hacíamos relevos. Yo iba por la mañana y él por la tarde, o al revés. Y coincidíamos 20 minutos mientras nos cambiábamos, hablábamos de los pacientes, tal, y ahí fue cuando me lo comunicó. Entonces él me lo dijo, me dice, Álvaro, me alegra muchísimo que te lo hayas tomado de esta manera. Y yo le deseo lo mejor, ya digo, hasta el día de hoy que tenemos muy buena relación. Y ahora que estamos hablando así un poco de Víctor, por ejemplo, que era pues, el que te ayudaba y demás, ¿cómo de importante crees que ha sido o es todavía tu entorno, tus amistades, las personas con las que has aprendido en la clínica anterior, tu familia, todas las personas que han pasado en todo este proceso? ¿Cómo de importante crees que es el entorno? Bueno, eso es algo que a mí no se me olvida, la verdad. Primero hay personas que... Todo el mundo te enseña algo. Todo compañero te enseña cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas, y ya no solamente a nivel de trato en camilla, sino incluso de trato personal. Coges muchas tablas, ¿no? con las personas, y entonces te dan una lección, tanto para bien como para mal, tanto para saber por dónde vas como para saber por dónde no ir. Y después, por otro lado, sí que me he sentido muy respaldado tanto en la apertura de la clínica pequeña como en la nueva. He tenido bastante respaldo por compañeros, por amigos y por pareja en ese momento. ¿Por qué decides dejar la otra clínica y venirte a una nueva? Bueno, por varios motivos. Primero, quería meter un servicio de trabajo activo, porque yo le mandaba ejercicio a la gente y siempre en la segunda sesión o en la siguiente sesión me decían, pues no he tenido tiempo, no tengo espacio, me molesta el perro, la niña llora. Entonces, bueno, ya no hay excusa, ya tienes una sala habilitada para hacer las cosas. Después, por otro lado, bueno, era una habitación en la que los profesionales teníamos que trabajar por relevos, y no es lo mismo tener una incidencia estando los dos juntos que una incidencia en la que tú tienes que venir después, y me gusta estar presente. Entonces, un poco esos dos motivos. Tener un espacio más grande para meter eso, pilates, en este caso pilates terapéuticos, y sobre todo coincidir con los profesionales. ¿Cuánto tiempo llevas en la clínica nueva? En la clínica nueva desde febrero-marzo, creo, 4 o 5 meses. Llevas relativamente poco. ¿Y te va bien? Sí, me va igual. Al final, este segundo paso ha sido un paso con menos miedo, porque había una lista de espera, así que la lista de espera era igual bueno, seguía igual de larga, y entonces, bueno, era simplemente cambiar la ubicación, y yo sabía que la gente se iba a adaptar bien. Al final, esto es un pueblo, está en el centro, la clínica, y yo sabía que no iban a tener mucho problema, así que perfecto. ¿Cómo crees que ha cambiado ese estrés que tú tenías, sobre todo al principio del emprendimiento y todo eso? ¿Cómo crees que has evolucionado en ese sentido tú como persona mentalmente para dejar un poco el estrés? Pues bueno, me ha costado mucho, y es verdad que he aprendido muchísimo. A día de hoy el aspecto laboral no me estresa mucho. ¿Y cómo lo he conseguido? Pues lo he conseguido delegando muchísimo. Primero, delegando la gestión de agenda, contratando una recepcionista que al final yo vengo y soy un trabajador más. Abro la puerta y sí, me estudio los casos que tengo ese día, pero no estoy pendiente a avisar a un paciente, a descolgar un teléfono. Entonces eso me ha quitado mucho. Y ese paso lo di por eso, estar de vacaciones o viendo un monumento y que te estén llamando pacientes, y dices, bueno, esto no tiene mucho sentido. La verdad que o cambiamos o es la vida que te espera. ¿Por qué no hiciste ese cambio antes? Pues primero porque económicamente es un esfuerzo,
Y después porque incluso piensas que esa gestión de agenda, al no haber espacio, siempre tienes que comunicar al paciente, no te preocupes, esto lo vamos a solucionar, tal, intenta coger una cita, pero te vamos a dejar en reserva. Entonces, ese protocolo de actuación para que el paciente pueda esperar y que no se vaya, ¿no? O que te espere, crees que tú lo vas a hacer mejor que nadie, porque lleva trabajando así desde 5 o 6 años atrás y dices, bueno, esto lo voy a seguir gestionando yo. Pero cuando das con gente que se dedica a eso, que es profesional, dices, bueno, lo dejo en tus manos. Al final tuve una reunión con las recepcionistas que me lo llevan y bueno, tenía muchísimas dudas y bueno, cuando les dejé hablar y todas las dudas que tenía se resolvieron, así que se aclaró todo y dije, adelante. Y a día de hoy lo Y a agradeces día de mucho, hoy, ¿no? perfecto. Ahí, ¿te has llegado a plantear o te planteas de aquí a un futuro, imagino que todavía queda, delegar cada vez un poquito más para tú un poco, pues bueno, ser, sí, al final es la cabeza de esto, pero un poquito... Sí que me gustaría, bueno, estamos en ello, a día de hoy somos 2 trabajadores, más Alberto, que viene también a sustituir a Rafa, que es el chico con el que trabajo actualmente. Y bueno, y Natalia, que es la chica que es también fisioterapeuta, que es la que hace trabajo pues bueno, de pilates, todo muy controlado. Entonces sí que es verdad que me gustaría formar un buen equipo, que ya lo tengo, pero incluso implementar un poquito más para el futuro, porque sí, es verdad que soy joven, tengo 31 años, pero llevo, como decía, sin despegar el pie del acelerador desde los 21. Entonces, bueno, me apasiona mi trabajo, disfruto mucho con los pacientes, me río mucho y ya digo, me voy a casa súper feliz, pero también fatiga mucho y cansa mucho el estar de pie, el hacer esfuerzos, y entonces no me veo así dentro de 15 años. Entonces quizás dentro de 15 años trabaje menos y delegaré, como todo el mundo tiene que hacer, creo yo. Sí, llega un punto en el que sí. ¿Cómo crees que ha cambiado el Álvaro de cuando empezó con el emprendimiento, ¿vale? Una vez que ya has dejado la clínica, al Álvaro de hoy? Bueno, sí que es verdad que soy un Álvaro más maduro, más paciente, sobre todo soy más paciente. El que me conoce puede decir, Álvaro, todavía te queda mucho. Pero sí, soy más paciente, coges más tablas, bueno, eres más empático con los problemas de los demás. Y bueno, al final, en esta vida creo que hay que luchar y mejorar o esforzarse cada día por ser mejor persona y mejor versión de ti. Y este trabajo a mí me da la oportunidad cada día y con cada paciente de poder serlo. Porque muchas veces te viene alguien que, pues bueno, que no te cae bien porque no es educado, porque tal, y bueno, y tienes que lidiar con ello, ¿eh? Entonces tienes que saber cómo torear un poco con eso, con esa situación. Que cada persona también tiene una situación de vida diferente y está en un momento de su vida en el que sobre todo hay que aprender mucho, aparte de la paciencia, la empatía y la aceptación de, oye, cada uno tiene su mente, cada uno tiene su situación de vida. Y bueno, pero bueno, muchas gracias por compartir eso. También a raíz de todo el emprendimiento y demás todos estos años, ¿nos podrías decir cuáles son los valores que has tenido que ir desarrollando o que sigues desarrollando en todo tu proyecto? Pues mira, primero un poco la valentía, ¿no? De que esto supone unos riesgos y que tienes que asumir que puede no irte bien. Entonces, bueno, si lo que inviertes tanto económicamente como en medios no es mucho, pues bueno, tienes poco que perder. Entonces, bueno, en este caso yo he dado pasos cortitos porque no he querido arriesgar demasiado. Por eso esta es mi segunda consulta, porque monté algo pequeño y vi que iba bien. Tal. Después, el valor del esfuerzo. El valor de levantarse cada día por la mañana temprano y venirse aquí y estar... Hay días que trabajo 12 horas, entonces no es fácil. Entonces, el valor de sacrificarte, de... Lo que hablábamos antes, de desprenderte de algunas cosas que te cuestan muchísimo y que no te quieres desprender, pero tienes que hacerlo en un determinado momento porque al final tienes, bueno, no un objetivo, pero sí una dirección, un camino que tienes que
tienes que dejar cosas atrás para ir dando pasos hacia ese destino. Siempre disfrutando del camino y de la evolución, que soy muy consciente y lo tengo muy presente y cada día lo agradezco. Pero sí que es verdad que bueno, tiene esos valores de dejar ir, de sacrificio, de pues, empatía, como hablábamos, y de valentía, sobre todo. ¿Crees que, ahora que hablamos de esto un poquito, crees que todo el mundo puede emprender? Bueno, no todo el mundo tiene por qué emprender. Hay gente, como hablábamos al principio, bueno, que no, su ambición no es tener su propio negocio, y hay gente que es muy conformista o que está cómoda en una situación en la que tiene su horario y le gusta trabajar para otra persona y bueno, y le va bien, o hay gente que no tiene la capacidad de ofrecer nada al mercado porque bueno, lo que pueda ofrecer ya lo ofrecen 40 personas, entonces dices, bueno, me planteo montar algo, ¿no? Entonces, bueno, no todo el mundo tiene por qué emprender, ni es más exitoso el que emprende. Simplemente que a veces las situaciones de la vida, en mi caso fue así, en mi caso fue, bueno, la situación de estar en un sitio, como hablamos, no conforme y ver que tenía la oportunidad de dar el paso, pues dije, pues mira, se ha despertado ese sueño, pero no lo tenía antes. Ahora que hemos hablado un poco de no por emprender es más exitoso, para ti, ¿qué es el éxito? Wow, ahí me descoloca. Mira, para mí el éxito creo que es ser fiel a ti mismo, ser fiel a lo que te propones, ir con todos los principios y respetar todos los principios que tienes bueno, para ser quien quieres ser, ¿no? Independientemente de que venga mucha gente a tu negocio o de que no, sino levantarte por la mañana y decir, wow, me siento orgulloso de quién soy. ¿Te has mentido alguna vez tú a ti mismo? Intento mentirme poco. Sí Pero que es lo has verdad que hecho. sí, a veces te tapas un poco los ojos y no quieres ver algunas cosas, pero no me miento, intento no mentirme. ¿Tu mayor miedo ahora mismo? Uf, mi mayor miedo, Puede ser en cualquier ámbito, ¿eh? No tiene que ser en el ámbito... pues un poco relacionado con la pregunta anterior del éxito, el perder mi identidad, el no ser fiel a lo que quiero ser, creo que sería mi mayor miedo. El levantarte por la mañana y sentirte que no eres quien quieres. ¿Quién quieres ser? ¿Quién es? Wow. ¿Quién es Álvaro? Buah, pues Álvaro, en lo personal, pues bueno, intento ser una persona respetuosa, empática, como hablaba, un poco los valores esos que hablábamos en el trabajo, pues intento extrapolarlos a lo personal. Y bueno, y aunque tengamos mucho por mejorar, sí que siempre tengo presente cada día que quiero ser mejor pues, más respetuoso o saber escuchar un poquito mejor o más. No sé, intentar escoger mejor palabras para hablar. No sé, eso es algo que sí que me ilusiona y que me apasiona el ser mejor cada día. Es decir, bueno, si tengo la posibilidad de elegir actuar bien y elegir actuar mal, vamos a intentar siempre actuar bien. Entonces, creo que eso es lo que quiero ser, por lo menos, o lo que intento hacer. Bueno, muchas gracias también por compartir eso. ¿Cómo te ves de aquí a, vamos a poner, de aquí a 10 años? Porque imagino que ahora a esta oficina pues, le quieres dar un poquito más de vida, ¿no? Otra vez. Bueno, no lo sé, porque la vida da muchas vueltas. Sí que no me veo trabajando a este ritmo. Tendré 41 años y con 41 años pues sí que sigue siendo joven, pero no me veo trabajando 12 horas. Me veo trabajando con 5 o 6 pacientes y bueno, intentando disfrutar más de lo personal, porque es verdad que tiene una etapa, como hablábamos al principio, desde los 20 a los 30, en el que sí que he disfrutado, pero he dejado muchas cosas de lado. He dejado deporte, he dejado, bueno, amistades, he dejado, bueno, muchas cosas que me gustaría disfrutarlas una vez que, pues bueno, que ya tienes tu estabilidad. ¿Tú le aconsejarías a una persona que es joven, ¿no? Que está como en esos 20 años o 21 años, que tiene como esa ambición por, Buah, es que yo quiero emprender, ¿no? Pero le da miedo. Aún así,
¿Tú aconsejarías que emprendiese en esos de 20 a 30 años? Porque yo he escuchado ya varias veces, desde los 20 hasta los 30 tienes un montón de energía para emprender, para darte a conocer y demás. ¿Aún así lo aconsejarías aún dejando de lado un poco tus hobbies, tu familia, tus amistades? Bueno, esto es un poco como la pregunta que me había hecho al principio de ¿cuándo hago los ejercicios por la mañana? Pues bueno, emprender, hay mucha gente que emprende con 50 años y le va súper bien porque es una idea buenísima, porque es el momento adecuado y es perfecto. Es verdad que de los 20 a los 30, pues imagino que bueno, tienes más energía, que sí que es verdad que a partir de los 30 te gustaría tener un poco todo más atado, pero bueno, sobre todo aconsejaría emprender o apoyaría que esa persona emprenda si, bueno, si la idea es buena, y si no también, porque es importante equivocarse y caerse. Y creo que el ser humano, por desgracia, aprende así, dándose golpes. Y a veces necesitamos darnos 8 golpes para decir, uy, pues por aquí no era. Pero sí, aconsejaría primero que haya una buena idea y que el riesgo no sea grande. Si te va a suponer unas grandes pérdidas en todos los aspectos, evidentemente, sé conservador. Pero sí que es verdad que si no te supone grandes pérdidas, pues bueno, pues está bien intentarlo, no quedarse con las ganas y bueno, y caerse también. También es bueno darse un golpe. ¿Te has equivocado alguna vez? Sí, muchas. ¿Sí? ¿Quieres compartir nosotros en qué te has equivocado? Buah, es que me he equivocado en muchos ámbitos. A nivel laboral me he equivocado muchas veces en tratamientos y me seguiré equivocando, que no han sido quizás los mejores, o te vas y dices, uy, tendría que haber visto esto y esto. Y después a nivel personal, muchísimo. Y nos quedará mucho por Sí, equivocarnos sí. para ser esa mejor versión Sí, de uno mismo. aparte creo que es importante no recordarlos, pero tampoco olvidarlos, ¿no? Y darse cuenta de que esto lo hiciste mal y que por aquí no me voy a equivocar más, y es como se aprende. ¿Cuál crees que ha sido el mejor consejo que te han dado en tu vida? Pues mira, Naira, por desgracia me han dado bueno, consejos sí, pero no me he sentido muy respaldado, ¿no? Sí que es verdad que bueno, mis padres han estado ahí, me han dado una carrera y súper agradecido, ¿no? Con respecto a educación han estado muy encima, pero es verdad, por ejemplo, mis padres son unas personas muy conservadoras, ¿no? Muy ata lo que tienes y no arriesgues mucho. Entonces, bueno, todos los pasos que he dado han sido un poco más pues de manera autónoma, ¿no? Decir, bueno, me voy a equivocar yo y vamos a ver qué tal. Es verdad que después he tenido la suerte de tener gente al lado que sí que han estado y me han dado una palmada a la espalda y tal. Pero bueno, es verdad que estos pasos de emprendimiento a veces no he notado ese respaldo que necesitaba. Y a pesar de no tener ese respaldo, ¿cuáles eran tus pensamientos para confiar plenamente en ti y decir, no, sí, es que yo voy a emprender, Sí. es que yo quiero mi clínica? Sí. O... Bueno, al final es verdad que aunque haya sido duro, yo tenía muy claro, como decíamos antes, que me fuese como me fuese, quería hacerlo porque no estaba conforme con lo que tenía, entonces quería dar el paso. Y después, bueno, sí que es verdad que, igual que te decía antes, que yo tenía gente, entonces sabía que no iba a tener un riesgo grande en montar algo. Además era una clínica pequeña en la que el alquiler era bajo y yo sabía que el riesgo iba a ser mínimo, bueno, mínimo. Sí, no grande, tenía ese colchón porque había trabajado mucho y sabía que el riesgo iba a ser mínimo. Entonces dije, bueno, voy para adelante y ya está. Y si no, siempre está la oportunidad yo siempre dejo las puertas abiertas en todos sitios y he intentado irme bien de cada sitio donde he estado, y siempre está la oportunidad de irse a otra ciudad o de trabajar en otro lado. Pero creo que en ese momento necesitaba decir no. Aparte decía eso, que a partir del cuarto año, que soñaba con una clínica con las letras blancas, la fachada gris, soñaba con eso y me imaginaba solo. Y a día de hoy, pues
ya no es esa clínica pequeña, es esa clínica grande, me imaginaba solo, ya no estoy solo, delegaba, me iba y tenía una tarde libre y estaban trabajando en mi clínica y eso era algo que jamás hubiese pensado. Eso ha sido un poco extra. Yo me conformaba con trabajar yo y fíjate, ahora pues algo extra. Hay una cosa muy curiosa que me estoy dando cuenta a raíz de todas las entrevistas y es que todos los que habéis emprendido, todos los que estáis como buscando la vida un poco y tal, tenéis ese sueño muy claro, pero es que además os lo imagináis / visualizáis. Sí. Sí. O sea, es que lo tenéis como súper claro. ¿Tú ves ahí que es importante para ti eso? Yo creo que al final cuando tú tienes un sueño, pues lo tienes que personificar un poquito, ¿no? Y tienes que decir, en mi caso me tenía que ver dentro de un sitio, entonces es un aliciente el ver, pues bueno, la decoración, cómo te gustaría tenerla, o imagino que el que haga cinturones, pues, uy, me gustaría tener cinturones de este tipo, pues es que creo que es muy importante, porque si no, no tienes definido lo que quieras. En mi caso no era solamente la decoración, pero bueno, eso era, como te decía, un aliciente, pero sí que tenía muy determinado el método de trabajo que quería, el tipo de paciente que quería en consulta, entonces eso sí que lo he tenido siempre muy claro. Y una persona que está también, imagínate, que también tiene ese sueño de emprender y ya lleva, vamos a poner 1 o 2 meses con el emprendimiento y además también ha analizado todo muchísimo, el tema de los clientes y demás, pero no se le está cumpliendo ese sueño como tienes tan arraigado. Bueno, ¿Qué le dirías a esa persona? Pues bueno, que al final cuando tú das pasos para cumplir tu sueño, no todo se cumple rápido. Lo que sí que tienes que valorar, darte un margen, un límite, ¿no? Y decir, bueno, pues puedo aguantar, porque al final esto también son números, ¿no? Puedes decir, bueno, pues me permite, para que no sea catastrófico mi inversión o mis riesgos, me permite aguantar hasta tanto. Pues bueno, vamos a dar este margen. Y ahí hay que ser un poco inteligente de ver que la evolución es favorable o es ascendente. Si la evolución no es ascendente o es estancada o no cumples, pues bueno, pues quizás dentro de tus límites o dentro de los márgenes que te hayas establecido, digo, pues bueno, es momento de abandonar, es momento de lo que hemos hablado antes, de caerse. Y eso no es equivocarse tampoco, es intentarlo, es caerse y darse cuenta de bueno, que pues por aquí no era, ya está, simplemente. Pero bueno, creo que siempre hay que luchar hasta... Y yo, por ejemplo, es una de las características que tengo, lucho hasta con 1% de batería, intento pelear hasta el final y cuando monté la clínica sí que es verdad que lo tenía más fácil porque ya tenía una cartera grande, pero al principio cuando hablábamos de que iba con la camilla Motril, iba con la camilla Anerja y me pateaba Murcia con la camilla a cuestas y no pagaba el bonobús porque no me compensaba. Si iba en autobús con la camilla y volvía y el tratamiento era súper barato, decía, bueno, estoy haciendo el tonto. Iba en pleno mayo con la camilla a cuestas y ahí dices, bueno, qué duro, qué difícil, qué poco compensa, pero si tienes claro que son pasos, aunque sean pequeños, pero son firmes hacia donde tienes que ir, pues dices, mira, y a veces es muy importante. Tengo un amigo que es muy sabio, que siempre dice, oye Álvaro, está muy bien recorrer, pero de vez en cuando hay que pararse y mirar para atrás y ver lo que has recorrido, porque si no, o tienes muy claro y te valoras mucho y agradeces mucho cada día, o es difícil. Por eso de vez en cuando hay que mirar atrás y decir, oye, qué bien, qué bien. Muchas gracias por eso también. A vosotros. Y el tema de la competencia, ¿qué tal aquí en un pueblo con varias clínicas? Porque hay algunas que otras. ¿Alguna vez eso te ha influido en algo? Bueno, la competencia, mira, yo cuando empecé, pues era un pez pequeño, un pez muy pequeñito que tenía que, evidentemente, luchar y sobre todo lo que hablábamos al principio, de tener la posibilidad de tener pacientes, no solamente que te dé la oportunidad, ¿no? Sino demostrarlo. Entonces, intentaba crear un método de trabajo en el que sea muy holístico, en el que se trabaje todo, que el paciente comprenda que una lesión no depende simplemente de la zona que le duele, sino que puede haber miles de factores, que es multifactorial. Y un poco establecí eso para que te diferencie un poquito. Entonces creo que la competencia siempre te hace mejor. A mí por lo menos me ha hecho mejor siempre. Y bueno, y a día de hoy pues una competencia sana, yo me llevo bien con todo el mundo e incluso derivo a mucha gente. Hay
Hay gente que viene porque quiere un drenaje linfático y si yo no soy especialista en drenaje linfático, pues se lo mando a otra persona que lo sea. O viene un paciente, no sé, con una lesión neurológica y aquí no tenemos la posibilidad de darle una continuidad, pues hay que ser honesto, sobre todo con el paciente, decir, oye, mira, si hay una persona que te puede ayudar más en esto, pues perfecto. Y creo que si te especializas en algo, pues bueno, no va a abarcar todo, pero lo que abarque o lo que cuando te venga una lesión de esas características, pues vas a ser especialista en eso y le va a ayudar muchísimo. El otro día decía Ilia Topuria, que es el boxeador ¿no? el peleador, ¿no? de MMA, decía que él no le temía a una persona que había practicado 10.000 técnicas una vez, sino le temía a una persona que había practicado una técnica 10.000 veces. Pues un poco eso. Creo que si te especializas y tienes tus pacientes y tal, pues bueno, la competencia lo que te hace es ser mejor y ya está. Y hay pacientes para todo, a pesar de ser un pueblo, en las muñecas por suerte hay nivel y al final los beneficiados sois vosotros los pacientes. Sí, totalmente, la verdad es que sí, hay por dónde elegir. Sí. Un estudiante jovencito que tiene muy claro, ha terminado bachillerato, selectividad y quiere estudiar fisioterapia. ¿Algún consejo para estas personas jovencitas o incluso ya llevan muchos años estudiando, trabajando, lo que sea y ahora se decantan por estudiar fisioterapia? ¿Algún consejo? Bueno, primero hay que tener claro que es una profesión muy vocacional, es una profesión que te tiene que gustar y si no te gusta, pues al final vas a fracasar porque vas a abandonar. Yo tengo muchísimos compañeros, incluso de máster, fíjate en un máster donde ya la gente se está especializando y se dan cuenta de que, oye, pues no es mi sitio, no es mi sitio. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque no era su pasión, no disfrutan durante un tratamiento y es muy difícil ser un buen profesional si no te gusta lo que haces. Entonces, primero que te guste lo que haces y después intentar competir contigo mismo, ¿no? Y decir, bueno, pues incluso con las dudas, ¿no? En clase, esto que no lo entiendo, no, lo tengo que entender porque al final creemos que no, pero lo aplicamos en los servicios que damos y eso te hace siempre diferente, te hace diferente. Entonces, el consejo que le daría es que primero que haga algo que, si hablamos de fisioterapia, pues que le guste la anatomía, que le guste ayudar a la gente y sobre todo después que no sea uno más, sino que se esfuerce mucho por ser mejor él mismo, no por ser diferente, sino por ser mejor él mismo y poder dar la mejor cobertura que pueda dar. Y a una persona que ya está trabajando en una clínica, como estabas tú en su momento, pero que le da mucho miedo tomar el paso y la decisión de emprender, ¿algún consejo? Bueno, habría que preguntarle a esa persona si necesariamente quiere emprender, pero le da mucho miedo, pues bueno, pues a mí también me dio y hay que dar pues pasos cortos. Tengo compañeros que sin nada dieron un paso, una zancada más grande y es verdad que tuvieron 3-4 años de adaptación en la que les costó mucho más y no le iba tan bien, pero bueno, después eso va un poco en el carácter. Hay personas más conservadoras que yo me considero conservador y di un paso corto, pues bueno, esas personas que tienen mucho miedo y que no quieran arriesgar demasiado, pues un pasito corto, porque hoy en día, bueno, se puede hacer. Hay facilidades, ¿no? Con respecto a autónomos, con respecto a salas, puedes tener algo más humilde y trabajar igual de bien y que te vaya igual de bien. Y otra curiosidad que tengo, porque alguna vez también, y yo también he sido clienta en tu clínica, también has aconsejado muchas veces el hecho de meditar. Porque, bueno, imagino que todos pasamos por una etapa de estrés, y aconsejas meditar. ¿Cómo de importante crees que es la meditación? Wow. La mente yo creo que predomina sobre todo. Y un paciente que esté continuamente agitado, sobrepensando, al final la meditación, bueno, no es otra cosa que bueno, enfocar la mente en algo en concreto e intentar pues de tener esa rueda de hámster continuamente, que es lo que a veces nos hace sufrir y que se traduce en aumento de tensión muscular, en vasoconstricción de arterias, en cefaleas, en migrañas. Entonces, es que la mente es prioritaria en todo en la vida, tanto en un deporte,
para tener confianza a la hora pues eso, de desempeñar una actividad. Y después, con respecto a patología y a dolencias, pues también es esencial. Hay pacientes que se han torcido el tobillo y hace 4 meses que se torcieron el tobillo, y a nivel estructural todo está bien, a nivel neural todo está bien, pero a veces hay que desensibilizar a ese paciente, no solamente de la manera propioceptiva, sino también, pues bueno, reeducando a la mente. Entonces es importante gestionar la salud mental. ¿Tú personalmente has practicado la meditación? Bueno, yo cada vez estoy centrándome mucho, quizás porque ahora tengo un poco más tiempo al delegar, estoy centrándome mucho en mejorar yo mismo, como hablábamos, y una de las cosas que estoy haciendo pues sí, es meditar, es hacer yoga, es disfrutar de las cosas que te gustan, ¿no? Y al final incluso hay gente que lee un libro y pues bueno, está concentrado en esa historia del libro y lo demás queda aparte. Entonces creo que es una manera también de meditar, ¿no? De hacer lo que te gusta, de pensar en algo y aislarte, y eso siempre es positivísimo. ¿En qué te ha ayudado a ti personalmente? ¿Hay una o dos cosas que podrías compartir? Bueno, pues principalmente en bajar ese estado de sobrepensamiento que a mí personalmente me hace mucho daño, ese run continuo de esto por aquí, el no estar en el presente, es decir, bueno, ¿y esto que tengo después? Bueno, pues cuando sea después, pues ya nos ocuparemos de eso. Y bueno, una de las cosas que me aplico cada día, bueno, son 2 cosas. Una es recortar tareas. Yo antes iba como pollo sin cabeza y cada vez menos. Entonces, una de las cosas que he hecho ha sido recortar tareas. Pues si antes tenía 15 tareas y no me daba la vida, pues vamos a intentar tener 11. Y otra de las cosas es hacer las cosas con lentitud. Es decir, si voy a abrir la cerradura, pues pensar en que la llave entra, cómo cierro, cómo abro, tal, y antes era un poco muy automático. Y creo que hay que pensar lo que estás haciendo. Cuando comes, ¿cuánto tardas muchas veces en comer? Que tardamos 5 minutos. Pues bueno, intentar saborear la comida, intentar, bueno, tener pausa y disfrutar de las cosas que estamos haciendo en el momento. Muy interesante también. Muchas gracias por eso. ¿Algún consejo que a ti mismo te gustaría dar a, no sé, incluso también te podría preguntar a tu Álvaro de joven o a alguien más jovencito o a quien sea? ¿Hay algún tipo de consejo que a ti te gustaría dar? Bueno, es que no me veo muy preparado para consejos Bueno, llevas muchos años en el emprendimiento. personales, pero No tiene por qué ser a lo mejor personal lo que te salga. bueno, quizá eso. Yo si me tuviese que hablar a mí mismo cuando empecé con todo esto, pues lo que hubiese hecho sería delegar un poquito antes, ¿no? Hacer ese esfuerzo por delegar no a los 9 años, sino quizás a los 5, porque es un sobreesfuerzo que haces que es innecesario y que desgasta mucho. Y yo me siento muy desgastado porque lleva muchas cosas a la vez. Entonces quizás ese es el principal consejo, pero no me daría mucho más porque si volviese atrás me hubiese gustado tener los mismos errores, porque creo que he aprendido mucho de las veces que me he equivocado. Entonces repetiría lo mismo, repetiría los mismos fallos. Vale. Ya pasamos a la última pregunta y a una última cosita. ¿Te dedicarías a esto aun si no te pagasen? Bueno, hemos hablado antes que al final la vida está como está y que verdaderamente sin ingresos no puedes vivir. Entonces es complicado, pero sí que es verdad que le he dado muchas vueltas y pues, a las profesiones, y creo que es una profesión que sí que me dedicaría a ello incluso sin cobrar. Lo que pasa es que la vida está como está y tienes que hacerlo, pero bueno, no es la primera vez que he tratado a alguien por ayudarlo y porque no tenía recursos y la verdad que es súper grato, es muy grato el poder ayudar a una persona que de verdad lo necesita y es que te lo agradece muchísimo, te lo agradece. Bueno, ahí es donde se ve la vocación que tienes. Vale, mira, ahora, bueno, muchísimas gracias, Sí, sobre bastante. todo eso, por todas tus respuestas, por todo lo que has compartido con nosotros. Esto es una libreta de los entrevistados. Todos los entrevistados me han escrito aquí, hay algunos que me han ocupado la página entera, algunos me han puesto una frase, 3 frases, las frases que quieras.
para que de aquí a un año eso que has escrito lo podamos volver a leer delante de una cámara, o sea que te volveríamos a invitar, y para ver cómo has evolucionado en un año, cómo ha evolucionado tu clínica, cómo ha evolucionado Álvaro y la vida en general. Entonces, para que lo leamos y a ver si se ha cumplido un sueño, un objetivo, una idea, lo que sea. Si quieres compartirlo, pues yo te voy a dar una hoja para ti y escribir lo que tú quieras, ¿vale? Tú tienes que poner aquí la fecha, Sí. pones lo que quieras, vaya que si quieres ocupar esto ves también, y luego tu autógrafo. No sé cómo estás más cómodo. Nada, está bien. ¿Ya está? Ya está. Vale, pues muchas gracias. Pues ¿Vosotros? ya lo leeremos. A ver si se ha cumplido algo. Sí. Esperemos que sí, ojalá que sí. Pero vaya, con esa fuerza, ese sacrificio y esa constancia, esa disciplina que tienes, que la vemos además, seguro que sí. Bueno, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti un día más por estar ahí, por escucharnos, por compartirlo, si te ha gustado, si crees que le puede ayudar a alguien más, pues compártelo y nada, también te pueden encontrar en Almuñécar, tiene su clínica y te pueden encontrar en redes sociales también, ¿verdad, Álvaro? Sí. Sí, también, ¿cómo Es se llama? fisioterapia Álvaro Bueno. Fisioterapia Álvaro Bueno. Pues ahí también lo podéis encontrar y con lo que necesitéis, cualquier duda también, además. Sí. No sé si hay fisios por ahí que tengan Sí, dudas contigo, claro. siempre pueden... Cualquier cosa que pueda ayudar o aportar, pues aquí estoy. Pues ya está. Pues muchísimas gracias por estar ahí, por tu tiempo y sobre todo a ti, muchísimas gracias A por vosotros. todo. Gracias. Hasta luego.